Sabes que en Argentina el mate es signo de amistad. No sabía, ¿eh? Nadie puede tomar mate y pelearse o discutir. Y en todas las casas lo que se ofrece es el mate. Como aquí en África se ofrece el agua al que llega, en Argentina es el mate. El más pobre tiene mate, el más rico también tiene mate. Y eso nos unifica. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joey Cárdenas y le doy la bienvenida una vez más a mi canal. Nos encontramos aquí en el continente africano, específicamente en Guinea Ecuatorial. Mucho gusto, Adriana, ¿qué tal? Gracias, sí, yo también estoy contenta. Sí. La verdad que vamos a disfrutar de una experiencia increíble y estoy muy emocionada por poder transmitir esta historia de Adriana, una argentina de 36 años, Adriana. 36 años en África. En África. Realmente me decías que en el año 1985. Sí. Yo nací en el 85. Yo el 1 de enero del 85 y ya llegué en el Malí. Adriana, muy feliz de verdad por la experiencia. También quiero decir que Adriana próximamente va a estar cumpliendo años. Sí, 70. 70 años, mucho tiempo, 24. ¿eh? Se dice rápido, ¿eh? Pero no lo es. Así que no te puedes perder esta aventura, una argentina por más de 30 años aquí en África. ¿Nerviosa, Adriana? ¿Estás nerviosa? No. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, acompáñanos en esta aventura. Bueno, muy feliz de estar acá, Adriana, con usted en esta entrevista. Una argentina, decíamos en el inicio del programa, una argentina por mucho tiempo aquí en África, ¿verdad? Una experiencia de verdad bonita que vamos a compartir en el programa de hoy. Lo primero que quiero decir es que en estos 36 años ya en África fue un tiempo muy dinámico, donde las experiencias fueron evolucionando. Y al principio, lo primero que me cuestionaba es, ¿podré vivir aquí? ¿Me adaptaré? ¿Aprenderé algo del idioma local? Y una vez en el mercado, sentía olores a condimentos fermentados, a cosas típicas que me daban repugnancia. Y dije, ¿cómo voy a hacer? Una vez llegué en casa, me puse a pensar, si ellos pueden vivir así, si ellos aman esta vida, yo también lo puedo hacer. Y a partir de ahí, entonces empecé a considerar lo de ellos como mío. Hasta que llegué a un punto en que puedo decir que adopté esta cultura africana. Esta cultura del Malí, de Touba, en el Malí. Porque las culturas son infinitas. La República de Mali es un estado sin litoral situado en África Occidental que tiene como su capital a la ciudad de Bamako. Es el octavo país más extenso de África y su población sobrepasa los 14 millones de habitantes. La estructura económica del país se centra en la agricultura y la pesca, pese a que algunos de sus recursos naturales son el oro, el uranio y la sal. El actual territorio maliense fue sede de los 3 imperios de África Occidental. A finales del siglo XIX, Mali cayó bajo el control de Francia y en 1959 consiguió su independencia. El idioma oficial de Mali es el francés, pero una cantidad numerosa, 40 o más lenguas, son ampliamente usadas por varios grupos étnicos. Y llegué a disfrutar de los valores de esta cultura.
que son la sencillez, el corazón abierto, acoger al otro como es, compartir lo que se tiene. Y todo eso ha cautivado mi corazón. Muchas veces uno viene a enseñar, viene a aportar cosas, pero también, a veces sin darnos cuenta, aprendemos nosotros también mucho. Sí. O sea, damos, pero también recibimos muchísimo. Es exactamente eso, exactamente eso. Yo aprendí muchísimo y sigo aprendiendo. Entonces, eso es lo lindo de la vida y del intercambio de culturas. ¿Y qué le motivó a usted a venir acá al continente africano? Bien, la motivación vino de parte de los obispos africanos que alrededor de los años 80 lanzaron un pedido a las distintas congregaciones e institutos que se ocupan de educación de los jóvenes y los niños, por la gran cantidad de jóvenes y niños que hay en África. Y así entonces nuestra congregación, las hermanas salesianas, organizaron una manera para poder enviar misioneras. Entonces ahí cuando llegó este pedido a mis oídos, yo que ya había pensado muchas veces que se podía ir más allá de los límites de Argentina, pues me anoté, digamos, ¿no? Tuve que hacer una carta pidiendo, dando las motivaciones y demás, y llegó la respuesta positiva, que me aceptaron. Entonces pasamos unos meses en Italia porque querían conocernos, organizarnos, y al poco tiempo me dijeron, bueno, ustedes, éramos 4, van a estudiar francés y están destinadas al Malí. Yo de Malí, nada, me fui corriendo a ver un mapa donde estaba el Malí. Sé que es Argentina y no sé si tenía algún dominio del francés previo antes de venir. No, el que se estudiaba en el secundario, pero elemental, digamos. Cuando usted me decía que había venido en el año 1985 hacia el país de Mali, y de verdad que me sorprendía mucho porque yo nací en el 85. O sea, y cuando yo nací, ahí usted estaba aquí en África ya. ¿Específicamente en qué región? En la región de San. San es la sede de la diócesis. Y el pueblo es Tuba. Está en el centro del Malí, es como una especie de mariposa. Bueno, en la cinturita del Malí hacia el este, y con frontera muy cerquita de Burkina Faso. Yo he llegado en moto, manejando yo misma la moto a Burkina Faso. ¿Usted ha manejado la moto? Sí, sí, sí. Me imagino entonces, Adriana, usted, una hermana salesiana, o sea, en una moto, recorriendo todos los pueblos. Sí, porque en ese lugar no hay asfalto. El asfalto lo tenemos a 70 kilómetros y teníamos muchos pueblos para recorrer. Así que nuestros hermanos salesianos, que estaban ya 3 años antes que nosotras, nos fueron iniciando. Así que una de las primeras compras que se hicieron fue una moto para cada una de nosotras. Y poder ir conociendo los lugares, los pueblos, visitarlos, hacer actividades, dormir en esos pueblos cuando son lejanos. Y así se fue iniciando nuestra vida, poco a poco, hasta que nos fuimos largando a ir solas. Y también a perderse y a recibir la acogida de la gente que nos ve perdidas y ayudarnos. Alguna vez se nos descompuso la moto o se pinchó una goma, y ahí donde sucedió la cosa, encontramos siempre a alguien que nos echó una mano. Qué bueno, por eso le decía que era muy interesante usted, una mujer argentina, tenía 32 años, me dijo, ¿no? 32, sí. 33 años. Llegar a un continente desconocido, en un idioma que usted no dominaba en un inicio, una cultura diferente. ¿Cómo se sintió usted? ¿Cómo fue esa interrelación con las personas? ¿Sabía bien la misión a lo que venía? Pero estuve viendo que en Mali, esencialmente, más del 80% de la población son musulmanes, practican la religión musulmana, y usted por supuesto es católica, y en esa región específicamente me dice que sí, predomina la religión cristiana, ¿no? ¿Y cómo usted se compenetró con esas personas? ¿Cómo las recibieron? ¿Cómo vivían allí? O sea, me interesa mucho saber ese impacto cuando usted llegó. Fuimos muy bien recibidas, muy, pero muy bien recibidas. Incluso
tuvimos que esperar en una parroquia vecina a que se terminara un poco la casita nuestra. Y cuando se llegó al momento de decir, bueno, ya pueden venir, el pueblo organizó una gran fiesta y una comida comunitaria de un pueblo de 2000 personas. Wow. Cada uno aportó su ración de mijo, luego explicaremos cómo es, y comimos juntos y se hizo una celebración y nos presentaron a la gente y después ya desde ese momento estábamos en casa. ¿Siempre se sentido en casa después de ese momento? Sí. Y quería saber cómo era la vida, o sea, de qué viven las personas allí. Creo que la agricultura, es un predominio de agricultura, cómo es la educación. Me decía usted también que no había electricidad, hasta ahora mismo todavía no hay electricidad. No hay electricidad. La gente tiene las placas solares, poco a poco se van invistiendo de estas placas solares para tener incluso una pequeña televisión, para el teléfono, para la radio. Hay antenas próximas que permiten un acceso a pasar mensajes por teléfono, pero el contorno es muy primitivo. Sí, me imagino que internet sí, muy complicado, No, ¿no? sí. Nada. Y actualmente, estamos en 2021. Actualmente también. Funciona así. Si queremos hacer algo tenemos que trasladarnos a una ciudad para poder conectarnos. Entonces las personas, ¿de qué viven ahí las personas? ¿De qué viven esencialmente? Cada cual trabaja la tierra. El pueblo está circundado de una zona de campos donde cada cual tiene su parcela, digamos, cada familia tiene su parcela y a veces a varios kilómetros, ¿no? Entonces, lo que más se cultiva es el mijo, el pere, que se llama también fonio en francés, pero no creo que los franceses conozcan mucho este cereal, que es muy chiquitín, y un poco de maíz, un poco de arroz en la época de lluvia. También es una región donde hay mucha sequía, ¿no? Mucha sequía. Hay 9 meses de sequía y 3 de lluvia. Y en esos 3 meses hay que cultivar profundamente para que se pueda vivir durante el año. Y me decía también, me mostró un video que vamos a poner aquí en el canal, Sí. De verdad que me sorprendí mucho, porque veía que las personas, a la vez que trabajaban, también bailaban y cantaban. Así es, porque esta sociedad que se llama Bois, los Bois, ¿no?, está formada por 3 grupos esenciales. Estos grupos esenciales son los cultivadores, que serían los más nobles, los herreros o forgerones, que son los que hacen los instrumentos de trabajo, y después los cantores, que son los que animan. Hoy día todo el mundo trabaja la tierra, aparte del rol que acabo de definir, porque si no, no tendrían como para comer. Pero es una interdependencia, es decir, los cultivadores, que son los nobles, dependen también de los herreros y de los cantores. Y los cantores y los herreros dependen también de los cultivadores. Es decir, que hay una armonía muy grande, ¿no? Sí. Incluso los de casta inferior, los herreros y los cantores, son mediadores.
cuando hay algún conflicto entre dos familias o un conflicto con un grupo de extranjeros, que podrían ser un grupo de musulmanes que viene con sus vacas y sus bueyes y intervienen en un campo que está ya sembrado y demás, son ellos los que van a arreglar el conflicto. Sí, porque hay un elevado también por ciento de la población de Mali que son nómadas también. También, sí. Ya cada vez menos, ¿no? Sí. Y entonces, ¿cómo es la educación allí? Me decía que la educación primaria era gratuita. Sí. Pero de verdad que algunas imágenes que me mostró, algunas las vamos a poner para que ustedes también la puedan ver, imágenes sorprendentes, de verdad, de las escuelas, de cómo es la educación allí actualmente. El pueblo es el que decide hacer una escuela, aunque sea una escuela parroquial. La parroquia no hará nada si el pueblo no decide construirla. La primera construcción que se hace es en adobe, o sea, ladrillos cocinados al sol. Disculpa, así son casi todas las casas del pueblo también, ¿no? También, sí. Con 50 grados a la sombra que se llega, se cocinan bien los ladrillos. Ahora, bien que estas construcciones se llegan a hacer y son funcionales, no es lo ideal. Entonces, con grupos de amigos fuimos tratando de que estos colegios se puedan construir en cemento y que tengan sus aulas con bancos y que los niños puedan estar más cómodos. Por eso en las fotos verán algunas escuelas que realmente dan pena, pero que ya van desapareciendo por otras que son dignas de la educación. Así es, así es. Y me decía también, hablando de educación, bueno, usted pasó mucho tiempo ahí en ese pueblo, en esa región, y me contaba una historia de verdad que me impresionó, una historia muy interesante. Prácticamente tuvo hijos ahí, ¿no? Sí, sí. Fue al principio de nuestra estadía, llegaron ahí a la misión 4 huérfanos. Murió papá, murió mamá, los otros parientes no se hicieron cargo, desaparecieron prácticamente, y algunas personas le dijeron, vayan a la parroquia, los van a ayudar. Y ahí vinieron. Muy bien. La comunidad me encargó que los cuidara, que los orientara, que les diera su ración diaria de comida, etc. Le voy a contar la historia prácticamente de uno que lo tengo en el corazón, se llama Pasani. Pasani quiere decir que tuvo un mellizo. Y de bautizado se llama Nicolás. Bien, Nicolás tenía 4 años. Fue creciendo, fue a la escuela primaria, luego fue a la secundaria en Bamako, en la capital, porque ahí no teníamos. Hoy día es un papá feliz de 5 hijos y profesor de inglés. Entonces, mirando esta realidad de hoy hacia atrás, a mí me da mucha alegría. ¿Nunca sintió rechazo? ¿Nunca sintió que la vieran diferente? No, no, eso no. Realmente no, son muy acogedores. Son muy acogedores. Este grupo, ¿no? Puede ser que haya otros que actúen de otra manera, pero es gente muy sufrida. Entonces comprende al que está en una dificultad. Enseguida, inmediatamente. Fue justamente el papá de nuestro obispo, que en paz descanse, Jean Gabriel Diarra. Su papá, caminando una vez al lado de él, me dijo, Diarra. Diarra es su apellido, que quiere decir león. Y yo no entendí por qué me lo dirigió a mí y de esta manera. Pregunté y me dijeron, porque te incorporó a su familia. Entonces, después al día siguiente lo busqué y le dije, papá Martín, ¿y qué nombre me das? Me has dado el apellido, ¿y qué nombre me das? Y me dijo, Sanija. Sanija quiere decir mujer de la fiesta. Y desde allí yo me sentí parte de la familia y el obispo siempre me trató como a su hermana menor, con mucho cariño, con mucha sencillez. Bueno, tanto tiempo en el pueblo, me decía que se sentía una africana más sin dejar de ser argentina. Por supuesto. Porque usted me decía, no, yo a veces he perdido un poco, como decimos, el dejo, ¿no? Y no, habla perfectamente con el acento argentino, se lo digo, ¿eh? O sea, usted es argentina africana.
Eso es, muy Eso es. bien. Bueno, quisiera que me hablara entonces de tradiciones que al final, como extranjera que era usted allí, de cierta manera, le impactaron a usted. ¿Qué tradiciones, qué aspectos que usted dijo, wow? Voy a decir una general. Me impactó la unidad de educación que tiene esta etnia. Por ejemplo, todas las mujeres cocinan de la misma manera, con higiene, con maneras de hacer, de la misma manera, de tener el orden de la casa. ¿Sí? Así que esa es una. Otra es la del matrimonio. El matrimonio no es matrimonio de él y ella. El matrimonio son dos familias que se unen. Dos familias que se unen. Y estas dos familias tienen que verificar si él y ella son capaces de fundar una nueva familia. Entonces el varón tiene que trabajar el campo de su suegro para ver si es capaz de mantener a la familia. Y la niña la mandan a una familia de confianza para ver si es limpia, si sabe cocinar, si respeta, si sabe recibir a los extranjeros, etc. Esa es otra tradición que hoy se... Si no pasa esa prueba, pues no hay casamiento. Ah, no hay casamiento. No. Por eso puede durar un año, ¿no? El año del noviazgo, se puede decir. Por supuesto que hoy las cosas cambian y a veces no se cumplen estas tradiciones, pero es lamentable. Cuando se cumplen, dan buenos frutos. Está muy bien. ¿Y qué otras tradiciones también pueda conocer? Y hay otras que son interesantes. Por ejemplo, la manera de enterrar. Cuando se entierra a un hombre, su cabeza tiene que estar dirigida al este, donde sale el sol. ¿Por qué? Porque el hombre tiene que salir temprano para ir al trabajo. Y la mujer con la cabeza hacia el oeste. ¿Por qué? Porque cuando el marido llega del trabajo tiene que tener la comida lista y el agua caliente para que se pueda lavar. Quiero hacer una pregunta. Yo sé que hemos hablado, incluso antes de la entrevista, hemos hablado mucho y sé que se siente muy identificada con el pueblo de Tuba, específicamente con esta región de Mali. Y si volviera el tiempo atrás, si volviéramos al año 1985, donde yo nací, usted repasando todo, porque imagino que pasan momentos también difíciles, no es fácil, sé que hay momentos difíciles que se pasan, ¿valdría la pena? ¿Usted vendría nuevamente a África y vendría nuevamente a la región o al pueblo de Tula? Sí, pero le daría un poco más de fuerza a aprender el idioma, porque es así que fue un momento duro para mí. A pesar que una de las ocupaciones que me dieron era la alfabetización de los que no podían ir a la escuela, lo que me llevó a escribir estos dos libretos con la ayuda de un catequista. Esto está hecho en lengua local. O sea que eso fue un aporte que usted hizo como tal al... Sí. Vamos a mostrarlo bien para que se vea. Que hizo a la comunidad como tal. Sí. Y claro que a veces fue duro querer decir algo y no poder. Entender lo que el otro me dice y no poder responderle, ¿no? Eso sí fue un aspecto duro, pero... ¿Y se usará actualmente ese cuaderno? No, lo han superado. Hicieron 2 ediciones y luego la Academia de Lenguas del Malí lo ha superado con otras. Pero bueno, usted versiones. sembró la semilla ahí, la iniciación, Ah, que es importante. Sí, yo esto lo guardo como un gran recuerdo. De verdad que sí. Entonces, es una experiencia muy bonita, estoy seguro que las personas que están viendo la entrevista, yo a veces no he preguntado mucho porque me he quedado así mirándola, ¿no? Cuando está hablando, porque nos ha hecho viajar en el tiempo y nos ha hecho viajar algunos kilómetros, ¿no? Porque nos encontramos ahora mismo en Guinea, hacia el pueblo de Tula. ¿Tula lo dije bien? Tuba, hacia el pueblo de Tuba. Y de verdad que muy contento, Ariana, por la oportunidad que usted nos ha dado y de llevar este mensaje a muchas personas para que vean, porque hay imágenes que vamos a mostrar aquí, que ustedes la van a estar viendo, que son inéditas, hay video, hay música también original que nunca se ha mostrado, que también gracias a usted la podemos apreciar y de cierta manera usted es embajadora, ¿no? Sí, está siendo embajadora de ese pueblo que tanto quiere y que tanto lleva en el corazón. Y quisiera de verdad que le transmitieras un mensaje, ¿no?
a las personas que nos ven, a los seguidores del canal y demás. Gracias, y puesto que es un cubano el que dirige este programa. Que habla rápido, ¿eh? Muy sí, rápido. Yo quiero decirles a todos que la familia humana no tiene límites, no hay fronteras, somos todos hermanos. Tenemos que ser capaces de acoger, de recibir, de abrir el corazón al otro. Yo creo que ese es el mensaje que a mí me dejó este pueblo de Tuba. Tenemos que vivir como hermanos y así la humanidad va progresando. Y si no, no progresará por más que la técnica avance. Así mismo. Pues bueno, de verdad, muy contento, agradecido por la oportunidad. Y entonces vamos a tomar mate en algún momento, ¿no? Bueno, perfecto, sí. Que me dijo que era un símbolo, ¿no? Que era un símbolo de amistad. Sí. Pues entonces de esta manera terminamos el programa de hoy. Estoy seguro que has aprendido muchísimo y que la has pasado bien junto a nosotros. La has pasado bien, Adriana, ¿verdad? Sí, muy bien. Y sobre todo hemos aprendido, que es lo más importante. Así que ya saben, nos vemos en una próxima aventura para conocer un poco más del continente africano, historias interesantes como la de Adriana. Nos vemos en la próxima aventura. Chao, chao. Hasta la próxima.